La historia de Elena La Sombra Vázquez no es solo una historia de crimen, es la historia de una mente criminal que desafió todas las normas de la violencia tradicional, utilizando la inteligencia y la astucia para infiltrarse en el sistema financiero global. A los 42 años, Elena había logrado lo que muchos pensaban imposible: tomar el control de una de las redes de lavado de dinero más grandes y sofisticadas de América Latina. Pero su ascenso al poder no fue fruto de la casualidad ni de la suerte, sino de un talento sin igual para operar en las sombras del sistema económico. Excontadora de una firma internacional, Elena utilizó su vasto conocimiento de las finanzas para crear una red impenetrable que movía miles de millones de pesos sin que las autoridades pudieran rastrear el origen de los fondos. En lugar de usar la violencia o la intimidación como hacían otros líderes de carteles, ella se enfocó en lo que parecía ser su arma más poderosa: la invisibilidad. A través de empresas fantasmas, criptomonedas y transacciones internacionales, Elena transformó el crimen organizado en una corporación multinacional perfectamente legal a la vista de las autoridades. Pero su frialdad calculista no se limitaba solo a sus operaciones, sino que se extendía a su capacidad para mantenerse fuera del radar, incluso cuando otros en el cartel ya habían caído. ¿Qué la hacía tan peligrosa? ¿Cómo podía operar tan eficazmente sin dejar huellas? Elena La Sombra no solo desafió las leyes del crimen, sino también las del sistema económico, creando un imperio que amenazaba con derribar las bases mismas de la economía legal. Mientras todos los ojos estaban puestos en los métodos tradicionales de lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero, Elena demostró que el verdadero peligro no siempre viene con balas, sino con billetes. Comenta ahora si quieres saber más sobre cómo los criminales inteligentes usan la economía a su favor. ¿Te sorprende cómo alguien tan astuto puede cambiar las reglas del juego? Deja tu opinión y suscríbete para descubrir más sobre esta mente maestra del crimen. Lo que hacía a Elena La Sombra particularmente peligrosa no era solo su capacidad para manejar grandes cantidades de dinero, sino cómo lograba infiltrarse en las instituciones financieras más respetables del mundo. Elena utilizaba su conocimiento profundo del sistema económico global para moverse en las sombras. A través de una red de más de 200 empresas de fachada, situadas en México, Estados Unidos y Colombia, Elena lograba operar casi a plena vista, con una apariencia completamente legal. Estas empresas no solo cubrían su lavado de dinero, sino que también le proporcionaban el acceso a mercados internacionales sin levantar sospechas. A medida que las autoridades y las grandes corporaciones se concentraban en otros aspectos del crimen, Elena seguía tejiendo su red de corrupción. Elena no solo utilizó empresas de fachada, su red era mucho más sofisticada. Desde lavanderías hasta empresas de tecnología, pasando por constructoras de lujo y organizaciones benéficas, todas sus empresas se conectaban a través de un entramado financiero invisible, en el que el dinero fluía a través de una serie de transacciones aparentemente legítimas. Al operar a través de diferentes países, con estructuras legales variadas, Elena creaba un sistema que se extendía más allá de las fronteras, haciendo casi imposible rastrear el flujo de dinero. La clave de su éxito estaba en cómo manejaba estas operaciones bajo el radar, logrando pasar desapercibida por las autoridades durante años. Pero la verdadera innovación de Elena fue su habilidad para utilizar tecnología avanzada. Mientras otros carteles seguían dependiendo de métodos violentos y tradicionales, Elena aprovechaba las últimas innovaciones tecnológicas para enmascarar las operaciones de su cartel,
utilizaba criptomonedas y sistemas de transferencias digitales para ocultar el origen y el destino de sus fondos. Lo más impresionante era su capacidad para fragmentar grandes sumas de dinero en miles de pequeñas transacciones. Utilizando algoritmos complejos, lograba evadir los sistemas de detección de los bancos, haciendo casi imposible rastrear el flujo de efectivo y, por ende, manteniendo a su cartel invisible en los ojos de las autoridades. Comenta abajo. ¿Crees que el sistema económico actual está lo suficientemente preparado para detener este tipo de crimen? Todo comenzó con un descubrimiento aparentemente insignificante, casi imperceptible para la mayoría de los analistas. Patricia Morales, una experta analista financiera del Banco Central, llevaba meses revisando datos y patrones de transferencias internacionales cuando, en una de sus rutinas diarias, algo fuera de lo común llamó su atención. Al principio, parecía una casualidad, un error de sistema quizás, pero el patrón no desapareció. Las transferencias seguían un curso que no encajaba con el comportamiento típico de empresas legítimas. Algo no estaba bien. Patricia, conocida por su meticulosidad y dedicación, no dejó que esto se desvaneciera como una simple anomalía. A medida que su investigación avanzaba, el patrón se volvía más claro. Una serie de empresas de distintas industrias, aparentemente legítimas, compartían las mismas direcciones IP en sus transacciones digitales. Este detalle, que a simple vista podría haber sido ignorado, era la clave que nadie más había notado. ¿Cómo había pasado desapercibido durante tanto tiempo? Mientras otros analistas miraban los números, Patricia vio lo que los demás no pudieron. Una conexión que parecía ser una red invisible, orquestada por alguien con gran conocimiento del sistema financiero global. Lo que parecía ser un pequeño detalle se convirtió en la primera pista hacia una de las figuras más temidas del crimen organizado. En un mundo donde el dinero fluye sin freno a través de múltiples canales, Patricia había encontrado la grieta por donde se filtraba el dinero sucio de Elena. Fue un golpe de suerte, pero también un testamento al ojo entrenado y la diligencia de una analista que, a diferencia de otros, no se conformó con lo que parecía obvio. Ese pequeño hallazgo cambió el curso de la investigación, marcando el inicio de una serie de eventos que desmantelarían una de las operaciones criminales más grandes de la región. Con la valiosa información proporcionada por Patricia, el comandante García Harfuch formó un equipo altamente especializado para desmantelar la red de Elena. Un veterano de operaciones especiales, un experto en ciberseguridad y un rastreador de movimientos de alto nivel fueron convocados para afrontar la misión más compleja de sus carreras. Cada miembro del equipo tenía un papel crucial en la estrategia para capturar a una de las criminales más inteligentes y esquivas del país. El capitán Roberto "El Halcón" Mendoza, Cocom, con 15 años de experiencia en combate contra el narcotráfico, fue el encargado de la parte táctica de la operación. A su lado, la teniente Ana Sofía Guerrero, una experta en ciberseguridad, se dedicó a descifrar los sistemas de comunicación de Elena, mientras que el sargento Carlos "El Rastreador" Vega, un especialista en infiltración, trabajó incansablemente para seguir los movimientos del cartel sin ser detectado. Cada uno de ellos tenía un objetivo claro: desmantelar la red de Elena y asegurar su captura. Con una planificación meticulosa y una coordinación perfecta, el equipo comenzó a trabajar para desentrañar el enigma que representaba a Elena. ¿Lograrían finalmente capturarla? ¿O se encontrarían con más obstáculos de los que imaginaban? Comenta si piensas que el equipo tenía lo necesario para derribar a una mente tan brillante como Elena.
La operación se centró en un lugar que Elena no esperaba. Durante semanas, los agentes de García Harfuch habían rastreado cada movimiento, buscando la ubicación perfecta para atraparla. Finalmente, la pista los condujo a un lujoso penthouse en Polanco. Un lugar que no solo era lujoso, sino también estratégicamente elegido para ofrecer a Elena la máxima seguridad. Mientras ella coordinaba una transferencia masiva de dinero, los detectives se acercaban cada vez más a su guarida. El momento crucial había llegado. La situación estaba preparada para el asalto, y todo parecía indicar que finalmente tendrían a Elena entre las manos. Pero Elena, siempre calculadora y astuta, no sería tan fácil de atrapar. Mientras las fuerzas de seguridad se acercaban a su objetivo, Elena ya había anticipado este movimiento y tenía un as bajo la manga. Un paso adelante en la jugada, su red de seguridad cibernética y sus contactos estaban listos para dar la alarma si algo salía mal. La tensión crecía y la incertidumbre sobre si conseguirían atraparla a tiempo lo llenaba todo. A pesar de la estrategia meticulosa, el peligro de que Elena escapara seguía latente. Con su habilidad para mantenerse oculta y su capacidad para mover dinero a través de sistemas encriptados, la pregunta no solo era si la capturarían, sino si sus operaciones continuarían incluso después de su captura. El asalto estaba en marcha, pero el mayor desafío aún estaba por llegar. A plena luz del día, la operación comenzó, marcada por una tensión palpable que colgaba sobre todos los involucrados. García Harfuch y su equipo, altamente entrenados, se infiltraron en el penthouse con una precisión quirúrgica que reflejaba meses de preparación. Cada movimiento estaba calculado para garantizar el éxito, pero al mismo tiempo, el peligro era inminente. Sabían que Elena no solo era una criminal de alto nivel, sino que tenía a su disposición una red de apoyo que intentaría destruir cualquier evidencia antes de que pudieran acceder al lugar. En ese preciso momento, los enemigos de Elena comenzaron a movilizarse para eliminar las pruebas y neutralizar la operación. Un tenso enfrentamiento estalló dentro del penthouse, con los miembros del cartel intentando sabotear los esfuerzos de las autoridades. Sin embargo, Elena sorprendió a todos. Mientras los demás se desbordaban de tensión y caos, ella permaneció inexplicablemente tranquila. Sentada, observando a los oficiales con una calma inquietante, se mostraba como una estratega, no como una criminal atrapada. Su capacidad para mantener la compostura bajo tal presión era lo que la había convertido en una figura tan peligrosa. Mientras el equipo de García Harfuch se movía rápidamente para asegurarse de que no hubiera escape, Elena sabía que su tiempo estaba por llegar. Con un solo movimiento, las fuerzas de seguridad cerraron el cerco. La operación había sido cuidadosamente diseñada para no dar margen a la fuga. Sin embargo, aún quedaba la duda. ¿Elena caería finalmente en sus manos? ¿O lograría escapar una vez más, como lo había hecho tantas veces antes? La balanza estaba equilibrada, y el destino de la líder criminal se decidiría en cuestión de segundos. ¿Cómo te imaginas que Elena pudo mantenerse tan calmada? Deja tu opinión en los comentarios. La captura de Elena no solo significó el fin de una era para el CJUNG, sino que también destapó una red mucho más extensa y peligrosa de lo que las autoridades habían anticipado. Lo que comenzó como una investigación enfocada en el lavado de dinero, se transformó en un caso que sacudió los cimientos del sistema financiero global y la política nacional. Durante la operación, los agentes encontraron documentos clasificados, grabaciones y archivos incriminatorios que no solo revelaban la magnitud del imperio de Elena, sino también cómo había logrado infiltrarse en las instituciones más poderosas del país.
desde la compra de políticos hasta contratos fraudulentos con empresas multinacionales. Lo que Elena había creado era una estructura tan bien organizada que, en muchos casos, sus operaciones criminales se solapaban con el sistema legítimo de gobierno. Los documentos encontrados no solo detallaban los flujos de dinero ilegales, sino también cómo el cartel de Elena había manipulado las decisiones políticas para proteger sus intereses. Fue una red de corrupción que abarcaba desde pequeñas municipalidades hasta altos funcionarios del gobierno. Lo que parecía ser una simple operación de lavado de dinero era en realidad una estructura paralela que operaba casi con total impunidad, desafiando los límites de lo que muchos pensaban posible. El impacto de su arresto fue inmediato y profundo. Las autoridades comenzaron a darse cuenta de que el problema era mucho más grande de lo que imaginaban. No se trataba solo de una criminal individual, sino de un sistema global que había permeado todos los niveles de la política, la economía y la justicia. Ahora, con Elena bajo custodia, la pregunta era: ¿quién más estaría involucrado en esta vasta red de corrupción y poder? ¿Piensas que las autoridades sabían lo que enfrentaban desde el principio? Comenta abajo. A pesar de la captura de Elena, su red de apoyo no se desmoronó. De hecho, fue todo lo contrario. En las sombras, otros miembros clave del cartel comenzaron a moverse rápidamente. Sabían que la caída de Elena no significaba el fin de su imperio, sino solo un revés temporal. La estructura que ella había construido era tan robusta y compleja que incluso sin su liderazgo, los demás miembros del cartel intentaron restablecer lo que se había perdido, con la esperanza de recuperar el control y seguir operando como si nada hubiera cambiado. La guerra, en muchos sentidos, acababa de comenzar. Los ataques cibernéticos fueron solo el principio. La red de Elena había sido diseñada para ser resiliente, y sus contactos en el mundo digital estaban listos para interferir en cualquier investigación. Hackers entrenados por el cartel lanzaron una serie de ciberataques contra las autoridades, tratando de borrar las huellas digitales y eliminar cualquier evidencia comprometida. Mientras tanto, las amenazas a las familias de los oficiales involucrados en la captura se intensificaron. Estos ataques no solo buscaban intimidar, sino que también tenían como objetivo desestabilizar el proceso judicial y generar miedo entre aquellos que osaban desafiar al cartel. La resistencia de Elena no solo se manifestaba en los remanentes del cartel que operaban a su nombre, sino también en la forma en que su influencia seguía viva, incluso tras su arresto. Cada movimiento de su red, cada intento de ataque, demostraba lo profundo que era el alcance de su organización. Elena había dejado un legado que sería difícil de erradicar, y aquellos que aún estaban a su servicio no descansarían hasta restablecer el dominio que había ejercido. La guerra contra su legado apenas comenzaba. Haz clic en compartir para ayudar a difundir la verdad sobre cómo los carteles siguen operando incluso después de una captura importante. El legado de Elena, la sombra, no solo se limitaba al cartel que había liderado, sino que trascendía a un sistema mucho más profundo y complejo. Elena había logrado lo que muchos consideraban impensable: entrelazar el crimen organizado con la economía legítima de manera tan eficiente que se volvieron casi indistinguibles. Su habilidad para infiltrar y manipular los mercados financieros, las instituciones y los gobiernos había dejado una huella imborrable. Los carteles, que en el pasado dependían de la violencia y el narcotráfico, ahora operaban bajo un modelo que utilizaba las mismas tácticas que cualquier corporación multinacional, lo que les permitió prosperar
en un sistema global. La estructura que Elena creó no solo afectaba al mundo financiero, sino que también penetraba en las políticas gubernamentales, compró influencias, sobornó políticos y forjó relaciones con figuras clave en la economía para que su red criminal pudiera operar libremente. Con su red de empresas de fachada, en su mayoría relacionadas con sectores legales como la construcción, la tecnología y las inversiones internacionales, Elena creó un imperio que ya no dependía de la violencia directa, sino del poder de la economía, haciéndolo casi indetectable para las autoridades. Su sistema estaba diseñado para sobrevivir incluso sin su liderazgo, y las autoridades sabían que desmantelar una estructura tan intrincada era una tarea casi imposible. A pesar de su captura, el modelo de Elena seguía vivo. El verdadero desafío no era arrestarla, sino cómo el gobierno podría contener y erradicar el sistema que ella había construido. Un sistema que había afectado tanto a la economía global como a las estructuras gubernamentales. La pregunta que quedaba era si las autoridades, con todo su poder y recursos, podían realmente detener un legado tan vasto y complejo como el de Elena. La batalla contra su influencia era solo el principio. ¿Qué piensas sobre el legado de Elena? ¿El gobierno podrá detener el modelo que creó? Deja tu comentario abajo. Elena Vázquez no solo fue una criminal común, fue una visionaria que, con su mente calculadora y su aguda comprensión de la economía global, construyó un sistema criminal que desafió las leyes y estructuras existentes. A través de sus operaciones, logró hacer lo impensable: convertir el crimen organizado en una red multinacional casi indistinguible de las grandes corporaciones legales. Con cada transacción, cada movimiento estratégico, Elena transformó el panorama del crimen, dejando una marca que sería muy difícil de borrar. Su captura, aunque un golpe contundente, no es más que el comienzo de una batalla mucho mayor. Aún queda mucho por descubrir, y el sistema que creó sigue operando en las sombras. La guerra contra las redes criminales está lejos de terminar. Aunque la caída de Elena fue un hito significativo, los remanentes de su imperio continúan activos. Con nuevas amenazas emergiendo cada día, García Harfuch y su equipo saben que esta operación no ha hecho más que abrir una pequeña ventana al vasto mundo de corrupción que Elena y su red manejaron durante años. La lucha para erradicar su legado será ardua y peligrosa, y con cada paso que den, nuevas redes y estructuras criminales parecen surgir para tomar su lugar. El desafío para las autoridades es claro: enfrentarse a un sistema que ha permeado tanto la economía global como las instituciones gubernamentales. La lucha contra el crimen organizado y sus estructuras se está convirtiendo en un frente de batalla mucho más complejo de lo que cualquier investigador había imaginado. Con nuevos actores involucrados y una red más profunda de lo que parece, la guerra está lejos de llegar a su fin. Suscríbete, dale like y comparte este video para estar al tanto de la última información sobre cómo los carteles siguen desafiando las autoridades. No olvides activar la campanita de notificaciones para más contenido exclusivo sobre este caso y otros relacionados.